Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a esta santa casa, bienvenidos a Radio María. Un lunes más, abrimos los micrófonos de esta su radio de cabecera, que es Radio María. De este su despacho barra consultorio, si me lo permiten, jurídico, que cada lunes ponemos en marcha y abrimos para todos ustedes, pues para que ustedes puedan abrir un poco, digamos, de alguna forma, esa ventana del mundo del derecho, en este caso esta puerta, ¿no? Esta puerta que Radio María les abre a todos ustedes. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es, y también pueden hacernos llegar sus consultas a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. ¿Que prefieren ustedes mandarnos una carta? Pues tomen nota. ¿No han ido ustedes a por el papel y el bolígrafo? Bueno, pues vayan a por el papel y el bolígrafo y les digo la dirección postal. Y también les repito el correo electrónico. Ya tienen papel, ya tienen bolígrafo, pues apunten. conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Y también, como les decía, en esa dirección postal, que es Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, al programa Con la Venia, Señoría. Bien, pues bienvenidos un lunes más a Con la Venia, Señoría. Ya saben que el espacio lo dedicamos a explicar ese derecho de una forma clara, sencilla, útil para la vida cotidiana, especialmente, ¿no? Hoy vamos a abordar una cuestión que preocupa mucho a quienes se plantean acudir a los tribunales, que son las costas procesales. Nos han preguntado ustedes mucho sobre este asunto de las costas procesales, así que vamos a intentar pues hacerles un pequeño esquema y un pequeño programa dedicado a este asunto, las costas procesales. Es muy frecuente en cualquier despacho de abogados pues que muchas personas dicen: yo creo que tengo razón, pero ¿y si pierdo el juicio? ¿Tendré que pagar todos los gastos? Esa es una pregunta que nos hacemos cada vez que nos metemos en un follón jurídico, ¿no? Y es una preocupación perfectamente razonable, si me lo permiten, porque acudir a los tribunales no solo implica tiempo y esfuerzo, sino también un riesgo económico. Cuando se inicia un procedimiento judicial, pues van a intervenir distintos profesionales y se generan distintos gastos, como son abogados, procuradores, peritos, copias de documentos, publicaciones oficiales, es que las puede haber, y otro tipo de gastos. Por lo tanto, vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy, que vamos a iniciar en esta mañana. Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros entramos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en aquellos lugares donde ustedes escuchan Con la Venia, Señoría, donde ustedes escuchan Radio María. Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. El caso de hoy. El caso de hoy. Bueno, pues el caso de hoy, como ya les hemos introducido, pues son las costas procesales en los procedimientos judiciales. En definitiva, ¿quién paga el pleito, no? Si depende de lo que ocurra dentro de él, ¿no? La cuestión fundamental es la siguiente: ¿quién paga esos gastos cuando termina el juicio? ¿Siempre los paga quien pierde? ¿Puede el juez decidir que cada parte pague lo suyo? No son preguntas ahí al aire. ¿Existe algún límite de los que se pueda reclamar? ¿Hay un límite de costas? Es decir, ¿o se puede pedir lo que se quiera? Bien, para responder a estas preguntas debemos de acudir a la normativa procesal española, especialmente a los artículos 394, 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan los criterios para la imposición de costas. En el programa de hoy vamos a intentar explicar de forma clara qué son las costas procesales, qué gastos incluyen, cuándo se imponen y cuándo no se imponen, y qué límites existen. Porque entender cómo funcionan las costas procesales es fundamental antes de tomar una decisión tan importante como iniciar un procedimiento judicial.
Por lo tanto, vamos a, pues de alguna forma explicar en la mañana de hoy pues toda esta cuestión de las costas procesales y por lo tanto pues espero que disfrutemos de una mañana didáctica, si me lo permiten. Pero antes, como siempre, antes de iniciarnos en el mundo del derecho, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un pequeño alto para recomponernos y prepararnos para lo que va a ser el programa de hoy. Y como estamos en abril, agua mil que dicen, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a ir hasta Andalucía, hasta Sevilla. ¿Por qué? Pues porque en breve empezará la Feria de Abril. Y yo les he traído un popurrí interpretado por el grupo Raya Real, que se lo dedica a la figura del Pali, uno de los grandes referentes de este género, ¿no? de las sevillanas. Bien, esta pieza que le vamos a poner pues es una reunión de unas sevillanas muy conocidas como Vamos pa' la feria, por ejemplo, Sevilla tuvo una niña, Orgullo rociero y Recuerdos de mi patio. Canciones que evocan el ambiente de la feria, la romería y el orgullo por las raíces andaluzas. Así que no se marchen porque a la vuelta vamos a hablar de las costas procesales en los procedimientos judiciales. Volvemos enseguida. Bueno, pues espero que hayan bailado ustedes unas buenas sevillanas y hayan ustedes ya, en fin, puesto de alguna forma la alegría en la mañana, ¿no? La alegría en la mañana con Raya Real y ese pequeño homenaje que
que realizaban el PALI. Bueno, a los que se incorporan a la sintonía de Radio María y a los que se incorporan a Con la Venia Señoría, pues vamos a hablar en la mañana de hoy, les veníamos diciendo, de las costas procesales. Entonces vamos a empezar por qué son las costas procesales, si les parece. Cuando hablamos de costas procesales, pues nos vamos a referir a los gastos necesarios que se generan como consecuencia de un procedimiento judicial. Es decir, son los gastos que se producen por el hecho de acudir a los tribunales para resolver un conflicto, un juicio. La legislación procesal española establece qué conceptos pueden considerarse costas procesales. En concreto, el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil enumera los principales. Entre ellos nos encontramos, como no puede ser de otra forma, los honorarios del abogado, ¿no? El abogado es el profesional, digamos, que asesora jurídicamente a la parte, redacta la demanda, la contestación en su caso, prepara la estrategia procesal y defiende los intereses del cliente ante el tribunal. Y en el segundo lugar encontramos los derechos del procurador. El procurador es el profesional que representa formalmente a la parte ante el juzgado y se encarga de la relación procesal con el tribunal. Presenta escritos, recepciona notificaciones, impulsa el procedimiento, entre otras muchísimas funciones muy valoradas y de un valor incalculable que realizan los procuradores de los tribunales. Y en tercer lugar hay otro concepto que también se puede incluir en esas costas, que son los honorarios de los peritos. En muchos procedimientos es necesario que intervenga un especialista que aporte conocimientos técnicos, un médico, un arquitecto, un economista, un ingeniero, por ejemplo. Por lo tanto, ese informe pericial también forma parte de los gastos del procedimiento. Se pueden incluir como costas del mismo. Bien, asimismo pueden incluirse los gastos derivados de la publicación de anuncios, si es que los hubiera, o edictos, cuando es necesario notificar resoluciones judiciales pues mediante una publicación oficial, ¿no? En el Boletín Oficial del Estado, en un periódico, en fin, en aquel medio que ya nos haya costado dinero a la hora de publicar un anuncio o una notificación judicial. ¿Qué se puede incluir también? Bueno, aparte de estos tres grandes rasgos, procurador, perito y abogado, también se pueden incluir los gastos de copias, si es que ha habido copias en papel, certificaciones, si es que se han pedido, testimonios o documentos necesarios para el procedimiento, por ejemplo, testimonios notariales, certificaciones de notas simples, etcétera, etcétera. En algunos supuestos también han formado parte de las costas las tasas judiciales, sobre todo en el pasado con la ley de tasas, ¿no? Pero también es verdad que en la actualidad, pues a través de las tasas judiciales pleitean las empresas, entonces las empresas también incluirán esa tasa judicial, las personas jurídicas, si me lo permiten, incluirán esa tasa judicial como costas del propio procedimiento. Bien, ahora bien, es importante aclarar algo que desde mi punto de vista es muy relevante. No cualquier gasto relacionado con el proceso se incluye automáticamente dentro de las costas procesales. Para que un gasto sea incluido en la tasación de costas deben de cumplirse normalmente dos requisitos. Primero, que sea necesario para la tramitación del procedimiento y segundo, que esté debidamente justificado y documentado. Si no, no se podrá incluir dentro de ese procedimiento. Por ejemplo, si una parte decide encargar informes innecesarios o realizar gastos que no eran imprescindibles para el litigio, pues es posible que esos gastos no sean incluidos posteriormente en la tasación de costas. Otro aspecto que conviene explicar a los oyentes es que las costas procesales no son una sanción y tampoco son una multa. Su finalidad no es castigar a quien pierde el juicio, está claro, ¿no? No te impone una sanción. La finalidad de las costas es complementar y compensar a la parte que ha tenido que acudir a los tribunales para defender un derecho que finalmente el juez reconoce como legítimo. Es decir, si una persona tiene razón y ha tenido que iniciar un procedimiento judicial para que se reconozca su derecho, la ley considera razonable que quien ha provocado ese litigio soporte también los gastos del proceso. Por eso, como veremos en el siguiente bloque del programa, el principio general en nuestro ordenamiento es el llamado principio de vencimiento, según el cual la parte que pierde el juicio pues debe de pagar las costas. Sin embargo, como ocurre casi en todas las situaciones jurídicas, esta regla tiene sus matices, y muy importantes, y sus excepciones. Y precisamente esas excepciones son las que muchas veces determinan el resultado económico real de un procedimiento judicial. Bien,
A continuación, vamos a ver pues cuándo se imponen las costas procesales y cuándo los tribunales pueden decidir qué parte pague sus propios gastos. Por lo tanto, vamos a ver el principio de vencimiento, que es lo que decíamos al inicio. En ese bloque primero hemos dado unos matices, digamos, generales de las costas. Como hemos dividido un poquito en bloques el programa, pues en este segundo bloque, vamos a ver el principio de vencimiento, que me han escuchado ustedes hace unos segundos hablar de él. En definitiva, ¿quién paga las costas? Bien, ¿quién paga cuando termina un juicio, no? Las costas. Bueno, la regla general en el procedimiento civil español se encuentra en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y responde a lo que se conoce como principio de vencimiento objetivo. Este principio puede resumirse de una manera sencilla. De alguna forma, quien pierde el juicio paga las costas del proceso. Es decir, si una persona presenta una demanda y el tribunal la desestima completamente, lo normal será que la persona sea condenada a pagar las costas generadas en el procedimiento. Del mismo modo, si el demandado se opone a la demanda y el tribunal va a determinar que se admite íntegramente la pretensión de quien ha presentado la demanda, es decir, quien ha presentado la demanda gana el procedimiento de forma total, será el demandado, en este caso, que ha perdido el juicio, quien debe de asumir las costas. Digamos que esos son los dos grandes escenarios de los que se mueven las costas procesales. Bien, la lógica de esta regla, como ven, es bastante clara, ¿no? Si una persona tiene que acudir a los tribunales para que se reconozca un derecho que le corresponde, resulta razonable que no tenga que soportar también el coste económico de defender ese derecho. Por tanto, el legislador entiende que quien ha provocado el litigio o ha mantenido una posición infundada debe de asumir los gastos del proceso. Es decir, cuando alguien pelea en un procedimiento judicial porque le da la gana sin razón ninguna y finalmente pierde, pues le van a imponer las costas. Sin embargo, si alguien pelea de una forma ordenada, clara y con razón o con media razón y la puede defender y finalmente gana el pleito, pues será la persona que pierda el que tenga que asumir los gastos del procedimiento, es decir, las costas. Por lo tanto, como decíamos, el legislador entiende que quien ha provocado el litigio o ha mantenido una posición infundada, como decíamos antes, debe de asumir esos gastos del procedimiento. Para comprender mejor este principio, pensemos en un ejemplo sencillo. Imaginemos que una persona presta a otra 10.000 euros mediante un contrato de préstamo. Llega el momento de devolver el dinero y el prestatario no paga. El prestamista reclama extrajudicialmente la deuda y ante la falta de respuesta decide presentar una demanda. ¿Cómo reclama el prestamista la deuda extrajudicialmente? Con los MACs. ¿Se acuerdan ustedes de los medios de arbitraje que ahora son obligatorios antes de iniciar un procedimiento judicial? Bueno, pues antes mandábamos un burofax, ahora pues intentamos hacer una conciliación y un acuerdo extrajudicial, ¿no? Un intento de acuerdo extrajudicial para poder solucionarlo. Si eso no prospera, pues una vez agotada toda esa vía, pues nos tenemos que ir a un procedimiento y presentar demanda. Bien, si el tribunal examina el caso y concluye que efectivamente existe la deuda y que debe de ser pagada, lo normal será que condene al demandado a pagar. En este caso, como hablábamos de 10.000 euros, pues los 10.000 euros reclamados, más los intereses que correspondan, y también las costas del proceso. De esta forma, el demandante no se ve perjudicado económicamente por haber tenido que acudir a los tribunales para reclamar esos 10.000 euros, ese derecho legítimo. Ahora bien, conviene subrayar que este principio funciona cuando el resultado del procedimiento es claramente favorable a una de las partes. Cuando la sentencia estima completamente la demanda o la desestima en su totalidad, la aplicación de la regla suele ser bastante clara. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, existen situaciones en las que el resultado del proceso no es tan claro y, por lo tanto, la imposición de costas va a variar. De una forma o de otra, veremos cómo va variando esta imposición de costas. Claro, en este ejemplo que hemos puesto de los 10.000 euros, lo que pretende el legislador es decir, oiga, la persona que ha prestado los 10.000 euros no solo tiene que responder o recibir esos 10.000 euros, sino que además tiene que recibir los intereses
que le pudieran corresponder por haber prestado ese dinero y, digamos, de haberlo él tenido en su poder y haberlo podido invertir, ¿no? Pues esos intereses también serán reclamados. Y por último, las costas del procedimiento, es decir, ¿cuánto le ha costado a usted acudir al tribunal? ¿1.000 euros más 200 de procurador? Pues eso también tiene que ser, digamos, de alguna forma resarcido para que sea abonado y, digamos, que quien ha usado el procedimiento judicial no tenga que asumir encima los gastos del procedimiento a su costa. No solo recuperar esos 10.000 euros menos los gastos, sino que se puedan recuperar de una forma íntegra esos 10.000 euros y de una forma íntegra los gastos e intereses que haya tenido en el procedimiento. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a hacer aquí otro pequeño alto en el camino, porque luego vamos a hablar de esas dudas de hecho o de derecho que hay a la hora de imponer las costas en un procedimiento judicial, que son pues variadas, ¿no? Pero como han visto ustedes, hay dos casos claros. Quien pierde, paga. Es decir, quien demanda y gana el juicio tiene que ganar no solo el juicio, sino también ganará esas costas que tiene que pagar la parte contraria. Sin embargo, aquí quien demanda y pierde el juicio, quien debe de cobrar las costas será la parte demandada, es decir, quien ha visto, digamos, que su pretensión ha sido estimada, que sería la persona demandada en este caso. Por lo tanto, esos serían los dos escenarios principales. Bien, como les decía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y como estamos de feria, no hemos empezado, pero bueno, yo me adelanto un poco porque estamos en el mes de abril. Pues vamos a continuar pues trayendo a colación pues una canción espectacular del grupo Siempre Así. Seguro que ustedes lo conocen, Siempre Así, porque es algo maravilloso. Son unos grandes embajadores de Andalucía, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Siempre Así y esa canción que dice Cuando vuelves a Sevilla en primavera. Bueno, no estamos en la feria, pero estamos en primavera. Es muy popular esta canción y vamos a escucharla. Por lo tanto, la siguiente sevillana nos va a transportar de una forma directa a Sevilla. A uno de esos momentos más especiales del año, la primavera. Vamos a escuchar Cuando vuelves a Sevilla o Cuando vuelva a Sevilla en primavera. Es una canción muy querida dentro del repertorio de sevillanas y del grupo Siempre Así, que evoca el regreso pues, a esa ciudad de Sevilla que ustedes bien conocen, a sus calles llenas de alegría, ese ambiente único de feria que ya les digo que empezará en breve. Así que suban ustedes el volumen de la radio y vamos a irnos al compás de Siempre Así y de Cuando vuelva a Sevilla en primavera. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de las costas en el procedimiento judicial. No se marchen, que volvemos enseguida. Que
Continuamos en Con la Venia Señoría y bueno, pues les decía que estábamos en este momento de alguna forma escuchando esa evocación a Sevilla, ¿no? Esa evocación a primavera, a esa primavera sevillana y a esa feria de abril, que bueno, pues que no ha empezado, pero que le hacemos el homenaje desde aquí. Bien, para los que se incorporan a nuestra sintonía y a la sintonía de Radio María, pues estábamos hablando de las costas procesales, de esas costas en los procedimientos judiciales, pues que tanta guerra nos dan los abogados y procuradores. Y habíamos hablado de quién paga, ¿no? Habíamos hecho la explicación de que quien pierde paga, en definitiva, ¿no? Quien demanda y gana cobra las costas y quien demanda y pierde, pues le toca también pagar las costas de aquella persona a la que ha demandado o aquella empresa. Pero que en estas líneas generales que hablábamos no siempre es así. Ocurren casos distintos, ¿no? O situaciones que podemos analizar de una forma o de otra. Por lo tanto, existen, como les decía al inicio del programa, existen dudas a la hora de aplicar las costas. Yo lo he llamado dudas de hecho o de derecho. ¿Por qué? Porque una cosa es muy clara, quien gana paga, o sea, quien gana cobra, perdón, es decir, yo he ganado el pleito y por lo tanto tengo derecho a cobrar esas costas, o yo he perdido el pleito y tengo por lo tanto la obligación de pagar esas costas. Hasta ahí, claro. Pero existen unas dudas de hecho o de derecho dentro de este vaivén de las costas. Bien, el propio artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no se impondrán las costas cuando el tribunal aprecie que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. Claro, aquí nos encontramos en que no hay negro y blanco, sino que en el medio puede haber gris. Entonces el propio juez o el propio tribunal podrá de alguna forma modular esas costas. Esta excepción es fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales cuando exista una cuestión jurídica discutible y con serias dudas. Pensamos, por ejemplo, en una situación en la que la interpretación de una norma es controvertida, o que existen decisiones judiciales contradictorias sobre un mismo asunto, que esto ocurre con mucha frecuencia. En esos casos, aunque finalmente una de las partes pierda el procedimiento, el tribunal puede considerar que su posición jurídica era razonable, pero habiendo pronunciamientos en contra de un lado y de otro, pues el tribunal decide no imponer las costas. Cuando esto ocurre, el juez puede decidir que cada parte pague sus propios gastos, ¿no? Cada parte paga sus costas. Bueno, es decir, no hay condena en costas. Por lo tanto, este criterio también puede aplicarse cuando existan dudas relevantes sobre los hechos del caso, por ejemplo, cuando la prueba resulte compleja o contradictoria. En definitiva, la ley intenta evitar que las personas se vean disuadidas de acudir a los tribunales cuando exista una cuestión jurídicamente discutible, ¿no? O cuando hay pronunciamientos de tribunales totalmente contradictorios unos con otros, que esto ocurre, ¿no? Esto ocurre con relativa frecuencia. Por lo tanto, ahí no habría costas. Es verdad que ahora la ley, y lo podemos enlazar con algún programa anterior que hemos tenido de los nuevos MACs, ¿no? De esos medios de conciliación, de arbitraje, medios alternativos para, de alguna forma, evitar un juicio. Ahora también las costas están ligadas a haber realizado ese correcto, digamos, intento extrajudicial amistoso de resolver el asunto, es decir, no solo aquello con el burofax, sino que nos hayamos sometido también a algún procedimiento de mediación. Va a influir, no sé si nos dará tiempo en este programa o en el siguiente, va a influir de manera muy decidida en la situación de las costas. Sabremos si efectivamente podemos salir condenados en costas o no, dependiendo si hemos acudido o no a este procedimiento alternativo, medios alternativos de solución judicial, ¿no? De soluciones extrajudiciales. Es importante, ¿no? Porque, bueno, pues esto está en marcha, ha empezado en enero, como ustedes bien saben, que ya se lo hemos contado, esta nueva reforma de la ley, y bueno, pues todavía estamos en pañales, si me lo permiten, ¿no? No conocemos todavía muchas resoluciones judiciales, digamos, en esta nueva andadura de la ley, ¿no? Es decir, bueno, nosotros intentamos explicarles hasta ahora todo lo que son las costas, vamos a explicar, y ya profundizaremos un poco más en aquello de los MACs, que ya lo hemos hecho, pero lo vamos a poner en relación o en contraposición con las costas judiciales, porque efectivamente
el acudir a estos medios influye de una forma positiva o negativa en los procedimientos de costas. Por lo tanto, quédense con la idea que pueden existir dudas de hecho o de derecho, que el juez diga que, bueno, pues como hay dudas, cada uno paga sus costas y las comunes por mitad, que se suele decir, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que el juez, y que lo hacen con bastante frecuencia, O sea, no todo es negro o todo es blanco, no todo es que te condenen en costas o que no te condenen. Esto ocurre con bastante frecuencia. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esas situaciones que pueden ser, digamos, tablas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no haya costas. Ya han visto una. Cuando hay dudas razonables de si existe o no costas en un procedimiento dependiendo de la situación del caso, tanto jurídicas como de hecho. Bien, pero, también puede ocurrir que nosotros vayamos a presentar una demanda y que ésta pues se estime, digamos, parcialmente. Esta situación es muy frecuente en los procedimientos judiciales. Es lo que se llama la estimación parcial de la demanda. Y esto ocurre cuando un tribunal pues da la razón solo en parte a lo que se había solicitado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un ejemplo donde una persona presenta una demanda reclamando 20.000 euros por daños y perjuicios. Después de analizar la prueba, el tribunal considera que efectivamente existe responsabilidad, pero entiende que el daño acreditado asciende únicamente a 8.000 y no a 20.000. En este caso la demanda no se estima íntegramente, sino solo parcialmente. La consecuencia habitual es que no se impongan costas a ninguna de las partes, ¿no? Esa es la consecuencia habitual. Es decir, cada parte pagará los gastos de su propio letrado, procurador y demás profesionales que hayan intervenido, y lo que llamamos nosotros las comunes por mitad, que bueno, pues que también puede ocurrir, ¿no? La razón, digamos, de que ocurre esto es que el tribunal considera que ambas partes han tenido parte de razón en el litigio. Es decir, quien reclamaba los 20.000 euros, pues tenía razón porque reclamaba esos 20.000 euros por daños y perjuicios, pero ojo, cuidado, no eran 20.000, eran 8.000 finalmente. Por lo tanto, hay una estimación parcial y dice, bueno, usted tenía razón, pero se ha pasado de frenada y ha pedido 20 en vez de 8. Por lo tanto, no le puedo imponer las costas al contrario, a pesar de que efectivamente tiene razón en esa solicitud de daños y perjuicios. Por lo tanto, el demandante tiene razón en reclamar, en resumen, ¿no? Pero no en la cuantía que solicita. Y el demandado tenía razón en oponerse parcialmente, porque decía, oiga, yo es verdad que le debo esos daños y perjuicios, pero no le debo 20, le debo 8. Por lo tanto, no me venga usted a pedir 20. No se pase usted de frenada, si me lo permite. Por lo tanto, esta situación también la tienen en cuenta los jueces a la hora de modular las costas. Por lo tanto, el legislador entiende que no sería justo imponer las costas exclusivamente a una de las partes, porque, bueno, pues ha habido ahí una cosita en tablas, si me lo permiten. Bueno, ya tenemos dos casos, ¿no? Tenemos, digamos, tres. Vamos a resumir. Primero, quien gana, cobra. Quien pierde, paga. Segundo, si hay dudas dentro de un procedimiento y uno pierde, pero hay dudas, pues no paga. Y si hay dudas y también gana, pues tampoco paga, dependiendo del criterio del juez. Y tercero, si uno gana, pero gana parcialmente, pues tampoco habrá costas en la mayoría de los casos. Con lo cual, esos tres escenarios nos quedan más o menos claros, ¿no? Y por lo tanto, vale, ¿qué ocurriría o qué ocurre? Pues una vez que vamos a ponernos en el caso de que han ganado ustedes un pleito y han condenado al contrario a las costas del pleito. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Tenemos una sentencia maravillosa con unas costas que dice ahí que son costas y por lo tanto necesitamos calcular cuánto cuesta un pleito, ¿no? Lo que los abogados llamamos como la tasación de costas. En los procedimientos judiciales se denomina así, es una pieza separada dentro del procedimiento. O sea, dentro del procedimiento abrimos un apartadito que se llama pieza y esa es la pieza de costas, de tasación de costas. Y en cuanto la sentencia establece que una de las partes debe de pagar las costas del procedimiento, pues surge una pregunta inmediata. ¿Cómo se calculan? ¿Exactamente cuánto se debe de pagar? La respuesta se encuentra en el trámite posterior al juicio, que se denomina, como bien hemos dicho, tasación de costas.
Este procedimiento se realiza normalmente una vez que la sentencia es firme. La parte que ha resultado vencedora, solicita al juzgado la tasación de costas y presenta la documentación correspondiente a los gastos que se han generado durante el proceso. La tasación es realizada, en este caso, por el letrado de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales. Era más romántico lo de secretario judicial, permítanme. Yo los aprecio un montón, pero lo del letrado de la Administración de Justicia me estoy acostumbrando todavía a su nomenclatura, pero vamos, era para que ustedes me entiendan, los secretarios judiciales que a mí me parecía que imponían muchísimo respeto. Bien, pues el letrado de la Administración de Justicia es el que va a revisar la tasación de costas y los distintos conceptos y determina qué gastos pueden incluirse y cuáles no. Por ejemplo, va a repasar los honorarios del abogado, es decir, del abogado de ustedes que han ganado, pues su minuta, los derechos del procurador, la minuta del procurador, los honorarios del perito y los gastos procesales que haya habido. Si han pedido ustedes una nota simple o han tenido que pedir algún documento notarial, pues bueno, ese tipo de cosas pueden incluirse en la tasación de costas. Es importante señalar que la tasación de costas puede ser impugnada por la parte condenada, especialmente cuando considera que los honorarios reclamados son excesivos o que son indebidos. Pero, yo no le debo nada a este señor porque resulta que yo ya le he pagado. Yo ya le he pagado las costas y ahora resulta que viene aquí a pedirme costas. Y yo ya le he pagado. Por lo tanto, bueno, pues como son indebidos, pues no tienen por qué prosperar. Por lo tanto, pueden ser impugnados. O por excesivos. Es decir, oiga, es que usted me está pidiendo una barbaridad. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Y cómo nos metemos en cintura? Me está pidiendo usted un ojo de la cara. Por lo tanto, las costas tienen límites, los límites de las costas procesales, ¿no? Bueno, pues esos límites vamos a intentar explicarlos, ¿no? O sea, yo me haría una pregunta, ¿existe algún límite en los que se pueda reclamar por costas? La respuesta es sí. La legislación procesal establece determinados límites para evitar que las costas alcancen cifras desproporcionadas, ¿no? Sino aquí cada uno cobraría lo que le diera la gana por un pleito. Bueno, uno de los límites más relevantes se refiere a los honorarios, en este caso, del abogado. Bien, según la normativa procesal, cuando se tasan costas, los honorarios del abogado que pueden incluirse no pueden superar bajo ningún concepto y con carácter general la tercera parte de la cuantía del proceso, salvo que el tribunal aprecie temeridad o una conducta temeraria, en este caso, a la parte condenada. ¿Qué significa esto? Que aunque el cliente haya pactado con su abogado unos honorarios superiores a la cantidad, solo podrá reclamarse dentro de las costas de ese límite, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imaginemos un procedimiento judicial cuya cuantía es 12.000 euros. En principio, el límite máximo que podrá incluirse en la tasación de costas por honorarios del abogado sería 4.000, que es el equivalente al tercio de la cuantía del pleito. Este límite pretende mantener un equilibrio entre el derecho de la parte vencedora a ser resarcida y la necesidad de evitar cargas económicas excesivas, ¿no?, a la parte condenada. Además, en la práctica judicial también se aplica con frecuencia pues, los criterios orientadores del Colegio de Abogados de referencia. En este caso estamos en Madrid, pues el Colegio de Madrid. Pues si estuviéramos en Barcelona, pues el de Barcelona, o del Consejo General de la Abogacía de Cataluña, o de Castilla y León, o de Murcia. Es decir, siempre se usan esos criterios. Cuando alguien impugna unas costas, el letrado de la Administración de Justicia lo que hace es mandar toda la documentación al Colegio de Abogados donde pertenezca el pleito, y el Colegio de Abogados va a emitir un informe. En ese informe va a decir si efectivamente esas costas están tasadas con forma de derecho, es decir, no superan el tercio del procedimiento, el 30%, para que ustedes me entiendan, del procedimiento, de esos 10.000 euros, por ejemplo, cuando decíamos 12, vamos a poner 10, de esos 10.000 euros que estábamos pidiendo, pues resulta que no superan 3.000, que es el tercio, ¿no? Y luego, si están tasadas con los criterios orientadores del colegio, pues que el colegio revisará si efectivamente el letrado que ha tasado la costa, digamos que usa esos criterios orientadores y los usa correctamente. Entonces, con ese informe, el letrado de la Administración de Justicia lo que hará será, pues definitivamente fijar las costas, rebajándolas o manteniéndolas. Puede mantener lo que el letrado
que ha hecho la tasación ha pedido, o las puede rebajar conforme a su criterio y al criterio del Colegio de Abogados, en este caso con ese informe que recaba el letrado de la Administración de Justicia al Colegio de Abogados del lugar, como decíamos, donde se esté celebrando el pleito. Si en mi tierra Ávila, pues Ávila, por ejemplo, al Colegio de Abogados de Ávila. Bueno, ¿caben recursos contra las costas? Bueno, pues otro aspecto que conviene explicar en este caso, pues es qué ocurre con las costas cuando el procedimiento no termina en primera instancia, sino que continúan los recursos, ¿no? Costas en los recursos. Por el sistema procesal español es posible recurrir determinadas resoluciones judiciales, como ustedes saben. Es decir, si hemos ganado un pleito en primera instancia, se puede recurrir a la audiencia provincial en la mayoría de sus casos. Por lo tanto, los recursos más habituales que ustedes ya conocen es el recurso de apelación y en determinados casos el recurso de casación. La regla general es bastante similar a la que hemos explicado para la primera instancia. Quien pierde el recurso, pues suele ser condenado al pago de las costas del recurso, más o menos igual. Es decir, si una parte recurre a una sentencia y el Tribunal Superior confirma íntegramente la resolución anterior, lo habitual será que se impongan las costas al recurrente, las costas generadas por ese recurso. Sin embargo, si el recurso es estimado, normalmente será la otra parte quien deba asumir esas costas. Y nuevamente puede darse situaciones intermedias, ¿no? Como es el caso con la estimación parcial del recurso, en las que el tribunal puede decidir no imponer las costas a ninguna de las partes. Puede decidirlo también. O sea, dentro de los recursos de apelación, pues también existen costas. Y luego hay una parte que me gustaría tocar antes de ir llegando al final del programa, que es la temeridad y la mala fe procesal, que ustedes nos han preguntado en alguna ocasión. Hasta ahora hemos hablado de esas reglas generales sobre la imposición de costas, pero existe una situación especial que puede tener consecuencias importantes, que es la temeridad procesal. Se habla de temeridad cuando una parte actúa en el proceso de forma claramente infundada o abusiva. Por ejemplo, presentar una demanda sin ningún fundamento jurídico serio, mantener una oposición claramente insostenible, utilizar el proceso judicial con fines meramente dilatorios. Cuando el tribunal aprecia temeridad o mala fe procesal, puede adoptar decisiones más o menos severas en materia de costas, o no adoptar ninguna, que también puede ocurrir. En estos casos, además de imponer las costas a la parte responsable, puede flexibilizar algunos de los límites que normalmente se aplican a la tasación de costas. Su finalidad es evitar que el proceso judicial sea utilizado de manera irresponsable y abusiva. Es decir, se le puede condenar por temeridad. Por lo tanto, se incrementarían las costas que hemos venido explicando en la mañana de hoy. Bien, una parte importante que también conviene saber es qué ocurre cuando alguien le demanda y se allana o se desiste. Es decir, cuando nos allanamos a un procedimiento judicial es que yo les demando a ustedes y ustedes me dicen, anda la pera, si es que David tiene razón, me allano. Es decir, no contesto, me allano. O yo les demando a ustedes y digo, anda, que me he confundido. ¿Cómo voy a demandar yo a los oyentes de Radio María? Cago en la leche. Pues desisto de esa demanda. Bien, esos dos conceptos dan situaciones de costas, ¿no? Existen también, como bien sabrán ustedes, y si no saben, se lo contamos, pues determinadas situaciones procesales, como hemos explicado, que influyen en esa imposición de costas, que es una de ellas es el allanamiento. Bien, el allanamiento se produce cuando el demandado reconoce la pretensión del demandante, acepta lo que reclama. Bien, si el allanamiento se produce antes de contestar a la demanda, lo normal es que no se impongan las costas al demandado, salvo que el tribunal aprecie mala fe. Es una lógica sencilla, como ustedes ven, ¿no? Si el demandado reconoce inmediatamente la pretensión, no tendría sentido imponerle los gastos del proceso. Otra figura es el desistimiento. El desistimiento se produce cuando el demandante decide retirar la demanda. En ese caso, lo habitual es que el demandante sea condenado a pagar las costas, ya que ha iniciado el procedimiento y posteriormente ha decidido abandonarlo. Por lo tanto, si lo decide abandonar, se le va a condenar. Influye una cosa bastante en el desistimiento, que es la contestación. Es decir, si yo les demando a ustedes y ustedes han contestado la demanda, pues me van a imponer las costas a mí. Sin embargo, si yo les demando a ustedes y me doy cuenta que anda la leche, que no debería yo de haberles demandado, y ustedes no han recibido la demanda y no han contestado la misma, pues ahí probablemente no haya ningún tipo de costes. Por lo tanto, esa casuística también debe de hacerse valer de alguna forma. Por lo tanto,
Bueno, hemos visto un poquito las costas. Hay alguna pregunta frecuente que nos hacen los oyentes bueno, pues si me permiten, les voy a hacer 2 o 3 que ustedes nos han hecho llegar por correo electrónico. Una de ellas dice, si pierdo un juicio, ¿siempre tengo que pagar las costas? Bueno, pues no necesariamente, le contestaríamos. Aunque la regla general es que quien pierde paga las costas, como han visto a lo largo del programa, existen excepciones importantes, como los casos de dudas de hecho, o de dudas de derecho, o estimaciones parciales de la demanda. Por lo tanto, la respuesta es no. Si pierdo un juicio, siempre tengo que pagar las costas. Pues necesariamente no. Depende un poco de la situación de ese juicio. Otra pregunta que nos hacen por aquí. Dicen, ¿las costas incluyen todo lo que he pagado a mi abogado? Pues no siempre. No siempre. En la tasación de costas se aplican determinados límites y criterios, como hemos visto. Es decir, usted puede haber pagado a su abogado 5.000 euros, pero si el tercio del pleito son 3.000, pues usted solo cobrará esos 3.000 y nada más. Es verdad que los honorarios de abogados son libres, con lo cual pues se puede contar de alguna forma pues 3.000 euros o 5.000 un pleito sin ningún problema, o 6.000, y luego las costas pues pueden ser menos. También puede ser más, puede ser que el abogado haya cobrado usted 1.000 euros y resulta que está condenado en costas por 3.000, puede ser más, puede ser al revés. Y la última pregunta, muy importante muy importante, que les traigo antes de decirles hasta luego. ¿Qué ocurre si tengo derecho a justicia gratuita? Qué buena pregunta esta que nos hace un oyente desde Castellón de la Plana. Bueno, pues mire, le vamos a contestar. ¿Qué ocurre si tengo derecho a justicia gratuita? Las personas que tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita no tienen que pagar las costas, salvo que en los 3 años siguientes al pleito mejore sustancialmente su situación económica. Si eso es así, le toca la lotería, tiene un trabajo fenomenal, recibe una herencia, etcétera, etcétera, pues debe de pagar las costas del procedimiento. Pero si son beneficiarias de esa justicia gratuita, pues en principio no ocurrirá esa condena en costas. Por lo tanto, bueno, pues hasta aquí más o menos el programa de hoy. Espero que se hayan ustedes entretenido y haber aprendido un poquito de lo poquito que yo les puedo transmitir y que hayan disfrutado del mundo del derecho y de estas pequeñas explicaciones, ¿no? Podríamos profundizar muchísimo más, y me quedo corto, o sea, nos hemos quedado sin tiempo y siempre nos pasa igual, pero bueno, pues la radio es así y Radio María pues está pidiendo paso, ya saben ustedes, los programas de esta Santa Casa, ¿no? que viene Revista Diocesana y los informativos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a despedir, lo hacemos hasta el próximo lunes, dentro de 15 días, y les doy las gracias a todos ustedes por continuar un lunes más Con la Venia Señoría, y gracias por estar en Radio María y por colaborar con esta Santa Casa con tanto cariño y por escucharnos, ¿no? Bien sea pues en sus puestos de trabajo, en sus cocinas, en sus casas, en los coches, en fin, en los tractores, como mi amigo Mariano en Ávila, desde Brieva. Es decir, en definitiva, escuchándonos desde cualquier punto, ¿no? A través de internet, que nos oye mucha gente, o de Facebook, ¿no? Saludamos desde aquí a todos los oyentes que lo hacen a través de Facebook Live o de YouTube. Bueno, gracias a todos ustedes, como les digo, por estar un lunes más con todos nosotros. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden ponerse en contacto con el programa en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es, y también a través de la dirección postal, que es Avenida de Lanceros 2 o Paseo de Lanceros 2 en Madrid, al programa Con la Venia Señoría en Radio María España. También a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Nosotros nos vamos, pero quédense en compañía de Radio María, porque a continuación viene la Revista Diocesana y después los informativos de esta Santa Casa, que ya saben que son los mejores del panorama radiofónico español, donde ustedes se pueden informar perfectamente de toda la actualidad, no solo eclesiástica, sino también la actualidad que nos afecta en el día a día de la mejor forma posible. Así que quédense en sintonía de Radio María y disfruten de lo que queda de lunes. Gracias a todos y, como siempre les digo, si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.
Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.